La maldición del río. Me llamo Eulogio Cárdenas. Tengo 56 años y he vivido toda mi vida en este rincón del campo, entre cerros cubiertos de ichu, árboles que parecen murmurar al atardecer y el sonido constante del río Yanacucha, que atraviesa nuestras tierras como una serpiente vieja y cansada. Mi padre me dejó este terreno donde criamos vacunos, algunas ovejas, y donde la vida, aunque dura, siempre fue tranquila. Hasta que comenzaron a suceder cosas que todavía no logro entender. Todo empezó hace un mes. Habíamos perdido 2 toros jóvenes, uno tras otro, sin dejar rastro. Al principio pensamos que se los habían robado, pero al recorrer el campo con mi sobrino Hilario, un muchacho callado de 22 años, trabajador como su difunto padre, encontramos solo restos, no huesos, solo la campanilla de uno, colgando de una rama baja, cubierta de una sustancia oscura como barro mezclado con sangre seca. «Esto no es de zorro, tío», me dijo Hilario con voz baja. Yo no respondí, pero sentí un escalofrío en el pecho. Esa noche no pude dormir. Me senté junto al fogón con mi mate caliente mientras el viento silbaba entre los arbustos. Y ese silbido no era natural, no sonaba como el viento. Era como si alguien o algo lo imitara. Los perros no ladraban. Eso fue lo que más me asustó. A los pocos días nos visitó don Rosauro, un ganadero vecino de más edad aún que yo. Venía montado en su mula, pálido y tembloroso. «Eulogio», dijo sin saludar, «a mí también me faltan vacas. Y anoche escuché a mi mujer gritar en sueños. Decía que el río tenía ojos. Pensé que estaba delirando, pero su mirada era seria. Ojeras hundidas, piel amarillenta, la voz quebrada. No era el mismo. Esa misma tarde fuimos con Hilario y Rosauro a ver el río. El Yanacucha era siempre claro, pero esa vez tenía un tono gris, como si arrastrara cenizas. Las ranas no cantaban. El aire olía raro, como humedad podrida. Y fue ahí donde lo vimos. Un bulto entre las ramas sumergidas. Flotaba a medio hundir, como si algo lo sujetara desde abajo. Hilario se acercó, pero yo lo detuve. «No te acerques», le advertí. Rosauro dio un paso más y se agachó a mirar. Gritó. Dio un salto atrás como si lo hubieran quemado. «¡Es Víctor!», gritó. Víctor era su hijo menor. Estaba desaparecido desde hace 5 días. Corrimos al pueblo, avisamos a la autoridad y al día siguiente sacaron el cuerpo. No había signos de violencia, salvo los ojos. Estaban completamente blancos, como si algo los hubiera chupado por dentro. Y en la boca, tierra, como si se hubiera ahogado en el barro. El médico dijo que fue un accidente, que se cayó, pero nadie le creyó. Después de eso, la gente empezó a evitar el río. Los niños ya no bajaban a pescar renacuajos. Las vacas que se acercaban a beber salían agitadas, como si hubieran visto algo. Esa semana, yo empecé a soñar con mi padre. Soñaba que se levantaba de su tumba y me decía: «No debiste romper la piedra, Eulogio. No debiste tocarla». Y recordé lo que hicimos semanas antes, cuando ampliamos el corral. Hilario y yo cavamos cerca del río y encontramos una gran piedra negra, cubierta de líquenes. Era redonda, como una cabeza. Tardamos 2 días en moverla, y cuando la sacamos, encontramos debajo una especie de hoyo sellado con barro rojo y ramas secas. Hilario dijo que era solo una cueva de animales. Yo sentía algo distinto, un olor agrio, antiguo, como si hubiéramos destapado un sepulcro. Desde ese día,
todo cambió. Ayer, Hilario desapareció. Salió al amanecer a buscar a una ternera que se había soltado y no regresó. Encontré su poncho colgado en una rama, mojado, con rastros de lodo oscuro. Junto al río, el agua borboteaba como si algo respirara bajo la superficie. Y esta noche escuché que me llamaban. Era su voz, suave, lejana. Tío Eulogio. Pero no era él. Lo juro por todo lo que es sagrado. No era él. No dormí esa noche. El viento soplaba entre los matorrales y parecía que el mismo campo respiraba lento, con pena o con miedo. Preparé una soga, mi linterna vieja y la cruz que me dio mi madre antes de morir. Salí antes que el sol asome. El rocío brillaba sobre los pastos, pero el río ya no brillaba. Era como una herida negra abierta entre la vegetación. Llegué a la orilla y miré el agua. Quietud absoluta. Ni un pájaro, ni un zancudo. Solo el sonido de mis pasos sobre el barro húmedo. Di unos pasos y vi de nuevo ese hoyo que habíamos destapado semanas atrás. A su lado, la piedra negra estaba partida, como si algo hubiese salido desde dentro. Me arrodillé, abrí la tierra con las manos, con rabia, con miedo, y entonces lo sentí. Una fuerza fría, una presión que venía desde abajo. Retrocedí. Escuché un crujido detrás de mí. Tío... Esa voz. Me di la vuelta y lo vi. Hilario. Pero no era él. Su piel estaba pálida, sus ojos sin pupilas. Y no caminaba. Se deslizaba, como arrastrado por un hilo invisible. Hilario, dije con la voz temblando. ¿Qué te han hecho? Ella me llamó tío. Desde abajo, está despierta, quiere alimentarse. Entonces lo entendí. Esa piedra no era cualquier cosa, era un sello, un tipo de prisión. Algo había sido encerrado allí hacía generaciones, algo que no quería ser molestado, algo antiguo, algo que ahora tenía hambre. El cuerpo de Hilario se convulsionó. Gritó con una voz que no era suya, más grave, profunda, como si saliera de varios lugares a la vez. El suelo tembló. Desde el río emergió una figura. Era como una mujer, pero no del todo. Alta, cubierta de lodo, con cabellos como raíces mojadas, los ojos vacíos, y la boca, una grieta negra de la que salía un murmullo constante. Devuelvan lo que han tomado. Intenté correr, pero el lodo se aferraba a mis piernas como si tuviera voluntad. Sentí que me jalaban hacia el río. Recé, grité, lloré. Y cuando todo parecía perdido, sentí una mano que me tiró con fuerza hacia atrás. Era don Rosauro. «Vamos, Eulogio», gritó. «Corre». Corrimos cuesta arriba, jadeando, con la cosa detrás de nosotros, el suelo retumbando bajo nuestros pies. Llegamos a la capilla abandonada del pueblo, donde antiguamente los abuelos hacían oraciones cuando los animales se enfermaban. Dentro Rosauro abrió una caja vieja de madera. Había una cruz tallada en piedra negra, distinta, con marcas antiguas. Mi abuelo la guardó aquí. Dijo que esta cruz era lo único que podía calmarla. Sin perder tiempo, volvimos al río, esta vez decididos. La criatura nos esperaba. Hilario flotaba a su lado, con los brazos abiertos, como ofreciéndose. Rosauro alzó la cruz y pronunció unas palabras en quechua antiguo que su abuelo le enseñó. No entendí nada, pero el aire se volvió más liviano. La criatura gritó.
El grito no fue humano. Las ramas temblaron, los pájaros escaparon, y de pronto todo se volvió silencio. La criatura se deshizo en lodo. Hilario cayó al suelo, sin vida pero con el rostro tranquilo, como si por fin descansara. El río volvió a fluir, claro, lento, como antes. La piedra negra que habíamos roto volvió a su lugar, empujada por una fuerza que no vimos. Pasaron los días. Rosauro enfermó y murió a la semana. Yo sigo vivo, aunque no duermo bien. Cada tanto el viento trae voces. Algunas noches el agua del río se oscurece. Pero mientras la cruz de piedra siga donde está, tengo esperanza. A veces me siento a la orilla, con una taza de café y el alma temblando, y me repito lo que aprendí a la fuerza. En el campo hay cosas que no deben tocarse, y cuando se rompen los sellos antiguos, el río cobra su precio. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.